En el capítulo pasado les compartí la necesidad de orar por nuestra nación o el país donde vivimos. En este episodio quiero contarte unos ejemplos cuando la oración cambió la historia de una nación. Considéralo con Eduardo Rodríguez. En marzo 30 de 1863. Era el tiempo donde Abraham Lincoln estaba perdiendo la guerra. Era la unión contra la Confederación, el norte contra el sur. Abraham Lincoln quería hacer muchos cambios, incluyendo darle la libertad a todos los esclavos, definitivamente. Pero los del sur no querían eso. Entonces Abraham Lincoln estaba perdiendo toda la guerra. Llevaba ya más de 2 años peleando. Pero después, en ese momento, también había otro evento y era la reelección y posiblemente la iba a perder. Si perdía la reelección, la guerra no podía continuar. Y tal vez el mundo fuera diferente ahora. Pero en ese momento se reunió el Senado y firmaron un decreto. Abraham Lincoln lo firmó y era un decreto de nada más y nada menos un día de ayuno, oración y humillación. Era el momento donde Abraham Lincoln convocaba a todos los americanos en ese momento para hacer una oración de arrepentimiento. En marzo 30 lo firmó para que en un mes se hiciera este día. El 30 de abril de 1863, muchos se humillaron reconociendo que por causa de la abundancia y por causa de las libertades habían olvidado algo, y era a Dios. En ese momento, cuando oraron en ese día de abril, de 30 de abril, en ese instante vinieron 2 batallas súper importantes, y esas 2 batallas las pudo ganar Abraham Lincoln. Ocurrieron cosas extrañas, sobrenaturales, y entonces ganaron esas 2 guerras, incluyendo una más famosa, la de Gettysburg. Y esas 2 batallas dieron la vuelta a la historia de esa guerra civil sangrienta, y en los siguientes 2 años ganaron la guerra, y el famoso presidente Abraham Lincoln, reconocido en la historia por ser el que firmó la emancipación de todos los esclavos que trabajaban en los Estados Unidos, y consiguiente de ahí muchas naciones lo emularon, lo siguieron. Después, años después, casi un siglo después, en el año 1980 ocurrió lo mismo. Muchos cristianos se reunieron en el Capitolio, al frente del Capitolio, en abril 30 de 1980, para hacer una oración específica por 2 peticiones. Los cristianos se reunieron para orar, primero, porque Estados Unidos estaba en una condición precaria, difícil. La economía estaba abajo. Por primera vez los americanos hacían filas o colas de kilómetros al frente a las estaciones de gas. Haga de cuenta como ahorita en Venezuela, donde ellos hacían fila porque los habían embargado. Las naciones árabes se habían unido, los productores de petróleo, para embargar a Estados Unidos porque estaba apoyando a Israel. Y no solamente ese era el problema económico, ya llevaban años así, sino que también había ocurrido un año antes, habían secuestrado a cientos de americanos, más de 100 personal de Irán, de la embajada de Estados Unidos en Irán, y unos secuestradores, unos terroristas los secuestraron y ya llevaban meses allí secuestrados. Trataron de rescatarlos y el helicóptero se cayó, hasta murieron personas que querían rescatarlos, estos militares. Era una tragedia en Estados Unidos. Entonces estos cristianos se arrodillaron a orar y dijeron: Señor, necesitamos que nos respondas esta oración. Primero se humillaron, reconocieron que también habían dejado a Dios por culpa tal vez de la abundancia, se descuidaron de Dios, y entonces reconocieron su falta y dijeron: Señor, necesitamos que obres milagrosamente para que los iraníes secuestradores liberen a los americanos. 1. Y 2, ya venían elecciones, era año de elecciones, y dijeron: Señor, elige a la persona que tú vas a poner para que haya un avivamiento, para que haya una reforma en todos los sentidos, espiritual, económico, en los Estados Unidos, moral. ¿Y qué ocurrió en ese tiempo? En ese momento eligieron a uno de los presidentes, quedó elegido uno de los presidentes más queridos en los Estados Unidos, y fue
el presidente Ronald Reagan, que ya había sido gobernador en California, pero realmente sin mucha experiencia en la política. Era un actor de Hollywood, fue gobernador y fue elegido para esta posición. Y los que conocen un poco de historia sabrán que este presidente fue el que de manera muy sabia e inteligente, hablando con el secretario de la Unión Soviética, Gorbachev, fue que tumbó primero el muro de Berlín, cayó el muro de Berlín después de 30 años. Y fue cuando él, muy conocido por esta frase, secretario Mikhail Gorbachev, por favor destruya, le pido que tumbe esta muralla. Tear down this wall, en inglés. Y no solamente eso, sino que levantó la posición de influencia de los Estados Unidos, enfrentó a la Unión Soviética, sobrevivió la Guerra Fría, donde había amenaza de bombas nucleares, donde se iba a destruir prácticamente el mundo entero. Y él fue el que, puedo decir, Dios utilizó para que pudiera la historia de la humanidad cambiar. Y muchas otras cosas más que hizo el presidente Ronald Reagan. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque fueron dos presidentes muy famosos que tomaron decisiones drásticas que si ellos no hubieran orado y no se hubieran humillado, tal vez la historia de la humanidad hubiera sido diferente. Pero gracias a Dios, porque existieron personas que creyeron y todavía muchos de ellos están vivos y recuerdan cuando Ronald Reagan fue puesto en la presidencia, fue elegido y cuando fue, y le voy a contar otro milagro. El día que él fue inaugurado como presidente, ese día, de manera milagrosa, los iraníes secuestradores soltaron a todos los secuestrados americanos. Que todavía la gente se sorprende. Ahora, Ronald Reagan no dijo ni una palabra, apenas lo estaban inaugurando, poniendo la mano sobre su Biblia. Y cuando en ese mismo día fueron liberados. ¿Y sabe que algo también especial en ese día que ocurrió? En ese día de 1980, el día de la inauguración, en el año 1981, en enero, si no me equivoco. ¿Sabe qué versículo tenía él abierto en la Biblia? ¿Y dónde puso su mano? Esa Biblia se la dio su madre. Y le tenía subrayado un verso de la Biblia que dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, si se arrepintieren de sus pecados, voltearan su rostro hacia mí, yo perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Los bendeciré en gran manera. Es algo tan especial lo que le estoy diciendo, porque sí hay algo especial en la oración. Cuando hay una oración colectiva, cuando hay un reconocimiento de humillación, Dios sana la tierra. Ahora, tal vez algunos, es muy debatido esto, porque usted me puede decir, pero es que Dios ya tenía todo listo, ya tenía preparado, ya sabía quién era. Pero hay algo aquí, mire. Cuando una población, cuando una sociedad se aleja de Dios, Dios les estira con su misericordia, pero llega un punto donde ellos le dan tanto la espalda a Dios que cae maldición, cae pobreza, cae escasez. Pero cuando una nación vuelve su mirada a Dios, Dios los bendice en gran manera. Eso le pasó a Israel. Dios les había dicho, vuélvanse a mí, vuélvanse a mí. Pasaron años y hasta siglos desde que ellos llegaron a la tierra prometida y Dios los estaba llamando. A veces se levantaba un rey bueno, un rey malo, un rey bueno, un rey malo, se levantaban profetas, pero llegó un punto donde Dios dijo no más. Y hasta el último día Dios les dio la oportunidad. Dios les daba una condenación. Dios les decía, los voy a soltar y van a caer en manos de los asirios o en manos de los babilonios o en manos de los enemigos. A veces se arrepentían y Dios estiraba esa condenación, pero llegó un punto donde ellos totalmente le dieron la espalda a Dios y entonces ocurrió lo que ocurrió, cayeron en las manos de Babilonia y 70 años duraron en cautiverio hasta que ellos se humillaron y reconocieron a Dios. Entonces lo mismo pasa en cada sociedad que se acerca a Dios. Dios bendice o Dios estira ese castigo o más bien les estira la misericordia antes de soltarlos de su mano. ¿Por qué? Porque Dios no puede convivir con la maldad y el pecado. Él aborrece eso. Y Él siempre está extendiendo su misericordia. Y llega un punto donde la balanza se inclina tanto que Dios dice, ya,
van a tener que sufrir las consecuencias porque ya no aguanto más. Pero Dios siempre ha tenido misericordia de nosotros, siempre su iglesia nos ha sostenido, pero cuando se levantan gobernadores tiranos es porque el pueblo en general ha abandonado a Dios, ha abandonado los caminos de Dios, o por lo menos las bases y los principios morales, que aunque mucha gente o sociedades no han sido cristianas 100%, pero muchos líderes de ellos han tenido temor de Dios o han tenido bases y principios morales que han gobernado correctamente. Por eso la Biblia nos dice que nosotros tenemos que orar por nuestros gobernantes y los que están en eminencia para que vivamos en paz. Eso fue lo que les dije en el episodio pasado. Y les recuerdo otra vez, es necesario que oremos. Miren, el mes pasado, o sea, en septiembre 26, se hizo una oración. Creo que existieron varias organizaciones, muchas que se reunieron a orar, intercediendo por Estados Unidos, porque hay una decadencia moral y espiritual y de principios desde la cabeza. Ahora se están aprobando muchas leyes que no solamente van en contra de los principios y valores morales, pero también descaradamente están yendo en contra de los valores cristianos, bíblicos, que ya los están pintando de una manera como locos, iletrados, que no son educados, que son fanáticos, y están levantándose leyes en contra de los valores cristianos. Están obligando a los cristianos a hacer cosas que no deben, no estoy hablando solo de los pastores, pero estoy hablando de los dueños de negocios, los están obligando y metiendo a la cárcel o llevándolos a la corte, porque los quieren obligar a hacer cosas en contra de sus convicciones morales y religiosas. Hay unas monjas que se dedican a ayudar a todos los viejitos pobres del mundo, y en Estados Unidos ya desde el año 2015, bajo el gobierno de Barack Obama, por medio del plan de salud, metió allí escondido de que obligaba a todas las organizaciones, no importa cuál, que le dieran pastillas abortivas. Y usted sabe que uno como cristiano o la mayoría de cristianos creen que la vida empieza desde la concepción y no creemos ni en el aborto ni aceptamos eso, excepto algunos casos contados, pero en general el aborto no es aprobado por Dios porque mata una vida. Y entonces están obligando a esta monjita, la llevan a la corte y vuelven y la sacan y la liberan y vuelven y otra vez la llevan a la corte, y llevan ya muchos años. Ellas, en vez de enfocarse en ayudar a los viejitos, están enfocadas en cómo ganar esa demanda, porque si no lo hacen les van a poner una multa de creo que son como $70,000 al día si no aceptan darle pastillas abortivas a sus empleados. Y aunque otras organizaciones como Enfoque a la Familia o Focus Family Talk del doctor James Dobson, o un panadero o un pastelero que lo llevan también a la Corte Suprema porque los quieren obligar a hacer pasteles para matrimonios homosexuales, un montón de cosas. ¿Por qué? Porque en general los gobernadores están abandonando a Dios. Mira, hace poco celebraron los 50 años de cuando aprobaron ese caso que fue un error, cuando aprobaron por primera vez el aborto en los Estados Unidos. 50 años después en Nueva York, son un montón de cosas que no voy a entrar en detalles, y hasta pusieron las luces en Nueva York, en el Empire State, en ese edificio famoso, y ya con un descaro impresionante, y todavía se siguen poniendo leyes. En California aprobaron de que le bajaran el castigo a pedófilos, a personas que tuvieran relaciones sexuales con menores. O sea, un montón de cosas que están ocurriendo, y si no oramos, si no clamamos, si no le pedimos al Señor y empezamos a hacer un mover espiritual, de clamar e interceder por nuestras naciones, entonces por eso cuando no hay luz, las tinieblas se levantan. Cuando hay pasividad, entonces el otro lado se levanta con actividad. Pero si hay un pueblo que se humilla y ora, van a ocurrir cosas sobrenaturales. En el momento que estoy grabando esto, mañana va a haber un ayuno, o en un día de ayuno y oración dirigido por Franklin Graham, este famoso predicador, y que tiene una grande organización que ayuda también en casos de tragedias y destrozos, y van a diferentes países, pero él está haciendo un clamor. Así que tal vez cuando usted escuche este episodio, tal vez ya pasó este evento, pero yo te animo para que continuamente podamos unirnos y orar todos juntos por una misma causa.
Oremos. La oración puede cambiar la historia. No tanto de que le cambie los planes a Dios porque tenemos el poder solamente con arrodillarnos. No, es simple y sencillamente extenderle la misericordia al Señor a nuestra nación, para que ablande los corazones de nuestros gobernadores y que podamos vivir, como dice el apóstol Pablo, de una manera tranquila, justa y piadosa, mientras estemos en esta tierra. Así que considera lo que te digo, Dios te dé entendimiento en todo y unámonos en oración por nuestra nación. Cambia la historia de tu nación. Eso también lo puedes aplicar para tu ciudad, para tu barrio, para tu iglesia, para tu familia. La oración transforma vidas y toca el corazón de Dios para que extienda más su misericordia a nosotros mientras que Él viene por su iglesia. Nos vemos en el próximo episodio. Escríbeme, por favor, déjame un mensaje ahí en Facebook, déjame un mensaje allí en YouTube. Si quieres suscríbete a mi página de YouTube, ya sabes, búscalo como Considéralo en el buscador. También en Facebook está con el @considéralo, y también ya sabes que puedes hacerme cualquier pregunta, y también recuerda orar por este espacio donde compartimos estos pensamientos. Un abrazo, bendiciones de Dios para ti. Ora por Estados Unidos, que está ahorita en eventos de votación. Ora por Canadá, donde yo vivo. Estoy orando por Colombia, por Perú, donde son mis dos naciones de nacimiento y de nacionalidad. Y en general estamos orando por Latinoamérica, para que Dios levante un avivamiento, Centroamérica. Oremos por Europa también, que haya un avivamiento. Como una noticia curiosa, en este momento, hoy o ayer leí una historia de que en Polonia ya se levantó, en todo el país se está prohibiendo, en casos excepcionales se está prohibido el aborto otra vez. O sea que sí pueden haber cambios cuando se levantan personas. Ore también por las personas que Dios está poniendo en los lugares especiales, como por ejemplo en Estados Unidos van a poner una jueza de la Corte Suprema de Justicia. En general, mire su país, mire donde usted vive o mire el país de donde usted proviene y ore por ellos. Un abrazo. Bendición de Dios para ti. Nos vemos en el próximo episodio, una vez más, con otro episodio y otra enseñanza. Chao.